Buenas tardes. Ahora sí. Bueno, ante todo, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros, por compartir esta presentación del libro sobre naturaleza y espiritualidad. Nosotros, como en este libro, por lo que hemos hecho la contribución conjunta, que titulamos La experiencia de la vida. Ahora explicaremos un poco por qué esta idea de la experiencia de la vida, pero yo en el caso de esta tarde, pues se me ha ocurrido titularla Romantizar el mundo, romantizar a Ceuta. Ahora explicaré un poco de dónde viene esta idea de romantizar. Pero básicamente viene de un grupo de intelectuales del llamado Círculo de Jena, en el siglo XVIII, en este caso más metido en el siglo XIX, que tuvieron una respuesta ante este pensamiento utilitarista, racionalista, científica, que se impone a partir del siglo XVIII y que sobre todo tiene mucho que ver con las revoluciones industriales, ¿no? Cuando empieza, digamos, esa alteración que lleva consigo pues, la producción industrial, la extracción masiva de recursos destinados a la industria, pues bueno, hay personas sensibles, como son Goethe, que fue un poco el centro de este círculo que formó el llamado Círculo de Jena. Entre ellos estaban Novalis, Schiller, Schelling, Karl Schelling, Alexander Humboldt. Bueno, entre todos los más representativos, ¿no? Bueno, todos ellos pues compartían una serie de ideas, como Novalis, que en este caso, bueno, pues a través de esta expresión, ¿no? De esta idea extraída de uno de sus libros, ¿no? Que decía cómo la naturaleza, pues a través de este cambio en la economía, pues había pasado a reducirse a una máquina monótona, ¿no? Esa música de las esferas que algunos eran capaces, ¿no? de escuchar, pues se terminó convirtiendo en ese ruido de esa gigantesca rueda de molino que todavía nos arrastra y cada vez parece que va cogiendo más velocidad y a su paso arrastrando todo, ¿no? En este caso, el término romantizar, ¿no? Que es propio de este autor que acabo de decir, ¿no? Viene a intentar, ¿no? Encontrar, que es una de las ideas fundamentales del romanticismo, la idea de ver el ordinario, lo más sensible, los detalles más insignificantes, el misterio, y darle además esa dignidad y también encontrar en lo finito el resplandor de lo infinito, ¿no? Eso sería, digamos, un poco el concepto que hay detrás de esa idea de romantizar el mundo, ¿no? La romantización del mundo no era solo propiamente la poesía, tal como la entendemos, ¿no? Sino también pues, se podía aplicar, o ellos la aplicaban a otras muchísimas esferas, ¿no? Como puede ser la novela, el cuadro, la composición militar y como intentamos nosotros, ¿no? Pues también conjugarla con la investigación científica, ¿no? De alguna manera lo que el romanticismo venía era a poner otra vez en su lugar algo que fue relegándose por la autorización que fue la imaginación, ¿no? O sea, esta idea del racionalismo, del cientificismo, lo que hacía era abrir una brecha, que era la brecha entre el plano objetivo, que era propio de la idea de la ciencia, con los planos subjetivos que tuvieron y siguen teniendo muchísima importancia en todas las tradiciones filosóficas y religiosas. Realmente la naturaleza era entendida también no solo como una fuente de inspiración, sino también como una manera del autodescubrimiento, ¿no? Esto, por ejemplo, Schelling en su escuela en la Universidad de Jena comentaba a sus alumnos que él a través de la naturaleza conseguía entenderse a sí mismo, ¿no? Es una idea fundamental que tenían los románticos y que, bueno, de alguna manera también Oscar y yo, en este caso pues, porque llevamos tiempo dedicándonos a este ejercicio, ¿no? De salir a la naturaleza, de escribir y también de hacer algo, ¿no? Que era también propio, ¿no? de los románticos, ¿no? Esa idea de conjugar la investigación con la aventura, ¿no? El hecho de explorar cuevas, de pasear por bosques, subir a montañas, ¿no? Intentar, pues, a través, ya digo, de este tipo de exploraciones, por decirlo de alguna manera, también una manera de descubrir a sí mismo a través de la naturaleza, ¿no? Digo, pues, insisto en esta idea porque creo que es una idea fundamental, ¿no? Realmente también los románticos pues tenían, por eso está también incluido en este libro, ¿no? Era la idea de una aspiración religiosa, hasta el punto que Novalis tenía entre sus propósitos crear una nueva religión, pero no una religión institucionalizada, ¿no? Como solemos tener ciertos prejuicios, ¿no? Sobre estas religiones institucionalizadas, sino intentar crear un sentimiento religioso donde se inyectara pues, los sentimientos, la imaginación, la belleza, ¿no? Frente al materialismo imperante, ¿no?
en este caso, pues la poesía pues también no solo quedaba aislada, sino también se funcionaba también con la filosofía. Obviamente estamos hablando de este círculo básicamente de filósofos, pero también se une con la mitología y con la inspiración, ¿no? De alguna manera en el libro, por nuestro capítulo, pues encontraréis también una parte del libro pues está dedicada un poco a intentar explicar, ¿no? O por lo menos nuestra visión, porque ya digo, la mitología tiene muchísima lectura, los paisajes tienen mucha lectura, y nosotros hemos hecho una lectura de esos paisajes desde el punto de vista del prisma de la imaginación mitológica. Comentar, ¿no? Que hubo un tiempo, hablamos mucho de historia, de la evolución material, la evolución económica, sobre todo tecnológica, ¿no? Pero es verdad que también ha habido algo que no se le da la importancia que tiene, que es la evolución de la propia conciencia, ¿no? Pensamos que la conciencia, nuestra visión de conciencia mental, ¿no? Racional, ha sido la propia de la humanidad desde su inicio, ¿no? Pero eso no es así si analizamos, ayudándonos de los estudios psicológicos, que ha habido una etapa muy antigua, que fue donde dominó la conciencia arcaica, luego hubo otro proceso de evolución hacia una conciencia mágica, hacia una conciencia mítica, hacia una conciencia mental, y todo ello de alguna manera pues en esa visión mítica pues la naturaleza y el cosmos eran consideradas sagradas y todo era entendido como fruto de la madre naturaleza o de la gran diosa, que era la que daba la vida, pero también quien recibía a los muertos en el umbral que separa la vida del muerto, ¿no? Este cielo y tierra, dentro de la visión mítica, estaban unidas por lo que se llama los asis mundi, los ejes sagrados, que suelen estar simbolizados por montañas, por árboles sagrados, que servían para unir las puertas del mundo intermedio, el mundo material, el plano terrenal, con el mundo intermedio imaginal, ¿no? Y estas puertas siempre suelen estar situadas en espacios liminares, ¿no? Espacios liminares como el de Ceuta, donde pues, se dan confluencias, como el caso, ya digo, del estrecho, confluencias de mares, confluencias de continentes, y era, como decía Henry Corbin, vienen vivas todas las cosas que parecen inanimadas en nuestro mundo, ¿no? Esta foto que estáis viendo de fondo la tomé hace cuestión de 10 días, en estos días de temporal, y se ve perfectamente cómo los paisajes reales también son alusivos a los paisajes imaginativos, los paisajes míticos, ¿no? Porque vemos perfectamente en estos días de Levante cómo se ve perfectamente que en el estrecho se confluyen dos mares. Eso lo sabemos por la propia ciencia, pero también a nivel visual se puede ver estas líneas que parece que separan y crean esas líneas, que es propiamente una metáfora de ese mundo imaginal, ¿no? Bueno, he hecho una pequeña, digamos, excursión, no nada mucho de excursión porque no da tiempo a mucho más, a lo que sería esta idea de cómo se consideraban lugares como Ceuta en la antigüedad. Desde el punto de vista, nosotros estamos ahora dominados por la línea, por lo que es la visión lineal, pero en la antigüedad existía una concepción cíclica, ¿no? Una cíclica que observa la naturaleza, que lo que hacía era unir la vida con la muerte. Por tanto, desde las primeras leyendas, que podemos remontar a la epopeya de Gilgamesh, Occidente tiene un significado no solo de muerte, sino también de renacimiento, ¿no? Y había, pues, según lo entendía, existía un túnel que hacía que esas aguas, donde el sol moría, tenían la propiedad de devolver la vida a ese astro rey y luego volver a través de un pasillo marino, volver hacia Occidente, ¿no? Bueno, básicamente esa es un poco la idea, ese es el guión general, ¿no? Que luego, bueno, en esa búsqueda, en ese relato mitológico reaparece en otras ocasiones de manera constante y siempre con el escenario del estrecho de Ceuta y como protagonista pues otros héroes solares como Odiseo, Heracles, Moisés o Alejandro Magno, ¿no? Esto ya lo he explicado de manera mucho más extensa en las actas de la jornada de historia de las penúltimas, donde, bueno, explico todo lo que es el mito de la renovación de la vida y Ceuta, ¿no? Justo en este lugar, en la confluencia de los dos mares, y esto está más bien dentro de lo que sería la tradición islámica, ¿no? Es donde se situaba la fuente del agua de la vida, Mal-Hayat, y de estas aguas, como decía Henry Corbin, depende la restauración del mundo, ¿no? El retorno del estado de ruina, que es el estado de ruina en el cual, el actual mundo de ruina, en el cual se ha desanimado, se ha desacralizado el mundo, y donde es posible volver a ese estado de paraíso, donde pues, la vida fluía con intensidad.
Ya en el plano científico, dentro de este círculo de románticos trascendentales, pues un personaje importantísimo, Alexander von Humboldt, ¿no? Donde él también desde la propia ciencia entiende que no puede limitarse a un seco amontonamiento de hechos, que tuvo esa valentía de abrir la puerta a la subjetividad y donde consigue en su libro combinar una prosa viva y ricas descripciones del paisaje. No era simplemente puramente descriptivo, como muchas veces la ciencia suele ser, a veces en ocasiones muy árida, hacia esa visión, introducir la poesía también en la ciencia, ¿no? Eso, por ejemplo, pues lo vemos en la propia evolución de mi amigo y hermano Oscar Ocaña, ¿no? Donde, bueno, pues esas investigaciones científicas, ¿no? Eso no creo que es jerarquía, ¿no? Eso, ¿no? Bueno, lo va a comentar luego también, pero no solo es capaz de ver y analizar, identificar, describir esos paisajes submarinos, sino también es capaz de escribir relatos como estos, ¿no? De habla de templo, a veces en eso fue un templo, donde hay magia, donde ve esa actividad, donde él se ve como un chamán submarino, ¿no? O sea, realmente ambas visiones, que es un poco la idea, ¿no? O sea, esto no es una cosa que nosotros ya hemos dicho, vamos a partir de ahora a ser románticos, ¿no? Esto es fruto de una evolución personal, íntima, de personas que recemos de la ciencia y gracias a la naturaleza nos ha hecho este regalo de ver el mundo con otros ojos. En mi caso, pues también, desde el punto de la arqueología, esto es un texto que yo en una excavación, pues, que igual mejor el texto no se lee muy bien, ¿no? Básicamente, pues una excavación que hice en el año 2016, cerca de la Plaza de los Reyes, pues aparecieron los restos de un enterramiento infantil. Y bueno, pues en ese momento pues tuve una inspiración, ¿no? Puramente poética, ¿no? Donde, bueno, pues intenté describir, porque eso, los que son poetas como María Jesús, saben la dificultad de trasladar en palabras escritas los sentimientos, ¿no? Y las emociones, ¿no? Pero básicamente intenté, pues eso, establecer una relación íntima, senté un aroma espiritual en mi alrededor, que bueno, que es lo que intentamos, ¿no? Expresar. Básicamente pongo estas dos para ver cómo la ciencia no es incompatible con la poesía o con el romanticismo, ¿no? Pasando en lo que es la escuela de Jena, el romanticismo alemán tuvo también su influencia en lo que fue la escuela de romántica inglesa, con Coleridge, Wordsworth, y también pasó al otro lado del estrecho en lo que se llamaba puramente los trascendentalistas, ¿no? La figura más emblemática, más importante del trascendentismo americano fue Ralph Waldo Emerson, y decía Ralph Waldo Emerson, extraído de su libro, que es un poco como Ideales del trascendentalismo, se llama Libro de Naturaleza, decía esto, ¿no? Decía que pocos adultos son capaces de ver la naturaleza. La mayor parte de las personas no ven el sol, o al menos su visión es superficial. El sol solo ilumina al ojo humano, pero brilla la mirada y en el corazón del niño. El amante de la naturaleza es aquel cuyos sentidos internos y externos están realmente ajustados entre sí. Aquel que retiene el espíritu de la infancia, aunque llegue a la edad adulta, ¿no? Básicamente, la curiosidad, el asombro con la que el mundo lo ven los niños, es algo que vamos perdiendo con la edad, pero que también podemos recuperar, ¿no? Y eso nos hace ver las cosas desde otro prisma, ¿no? Quizás el trascendentalista más conocido fue Henri David Thoreau. Fueron íntimos amigos él y Emerson, y una de las cosas que Thoreau, pues, Emerson le aconsejó a Thoreau que llevase un cuaderno, ¿no? Un diario que llevó toda su vida, y es algo que también, bueno, tendremos oportunidad de aquí unos meses de presentar un libro conjunto Oscar y yo que se llama Cuaderno de Naturaleza, donde, con el prólogo de María Jesús, donde, bueno, pues hemos puesto en común relatos de nuestros cuadernos de naturaleza, ¿no? En Thoreau también encontramos el experimento trascendental y romántico más importante, uno de los más importantes que se conocen, ¿no? Ese fue durante 2 años a una cabaña construida por sí mismo a la orilla de la laguna de Walden, en Concord, Massachusetts, y su propósito fue este, ¿no? Dice: fui a los bosques porque quería vivir deliberadamente, enfrentarme solo a los hechos esenciales de la vida y ver si podía aprender lo que la vida tenía que enseñar, y para no descubrir cuando tuviera que morir que no había vivido, ¿no? O sea, el hecho de ver a la naturaleza primero, como lo dice aquí, ¿no? Como la maestra que tiene que enseñarle, y sobre todo el sentimiento de decir, de que tuviese la sensación
o la conciencia de que el día que muriera, que había vivido de manera plena, ¿no? De manera deliberada, no dejándonos arrastrar, ¿no? Que muchas veces nuestra vida es quizás dejarnos como como caer en un río que nos arrastra, ¿no? Sino vivir de manera deliberada es vivir como pretendió y logró Henry de Bezuro. Bueno, otro gran trascendentalista fue, con esto voy terminando, fue Walt Whitman, ¿no? Él escribió también un magnífico diario, como casi todos los trascendentalistas, casi todos los románticos siempre han tenido un diario, ¿no? Y entonces él escribió su última anotación en su diario, la tituló Una vieja lección, ¿no? Y decía en esta vieja lección, en este texto decía que, como pone ahí, ¿no? Una vieja lección y un requisito, ¿no? Y hablaba de cómo la democracia, en todas sus manifestaciones, en sus talleres, sus tiendas, debe ser continuamente revitalizada por medio de un contacto regular con la luz exterior, con el aire, el crecimiento, las escenas de granja, los animales, los árboles, los pájaros, la caída del sol y la libertad de los cielos. De lo contrario, indudablemente decaerá y palidecerá. O sea, estamos hablando de que realmente no solo este alejamiento de la naturaleza tiene una consecuencia en la propia naturaleza de, bueno, pues de deterioro, ¿no? No tenemos conciencia del valor que es la naturaleza porque la vemos como algo inerte, sino que además la propia democracia pues está en peligro porque nos volvemos, se puede decir que vamos, nuestra propia alma, un ser desalmado, es un ser que no siente, un ser que no siente, un ser que no va a cuidar ni a sus semejantes, ni va a respetar, ¿no? a su entorno, ¿no? Por tanto, la democracia pues también depende mucho de que los seres humanos también tengamos almas y que además las cultivemos, ¿no? Que alimentemos nuestra alma igual que también cuidamos nuestro cuerpo, ¿no? Y yo creo que con esto yo ya habría terminado. Intentaba pues transmitir un poco la idea de lo que sería el romanticismo, el trascendentalismo y cuál ha sido un poco nuestra aportación, ¿no? Así que muchas gracias.